Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de Punto de Vista, un espacio donde diferentes actores sociales y políticos nos darán su punto de vista de las 7 preguntas del referéndum. Hoy tenemos grandes invitados. Nuestro primer invitado es el asambleísta Jorge Serrano Vallejo, representante de Alianza País, y la doctora María Paula Romo. Bienvenidos y bienvenidos a este espacio. Quiero dar la bienvenida nuevamente a mis invitados. Doctora María Paula Romo, bienvenida a Punto de Vista. Muchas gracias, qué gusto estar aquí, qué gusto compartir la charla con ustedes. Muchísimas gracias. Al asambleísta también Jorge Serrano, también darle la bienvenida. Muchísimas gracias, Linda. Es un honor y un placer poder compartir este espacio con usted y con María Paula. Un gusto estar con usted ahora también. Bueno, cabe resaltar que este programa siempre va a respetar cada una de las tendencias políticas, y usted, público televidente, y a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, son ustedes los que deciden y los concluyen alrededor de esta conversación de las 7 preguntas del referéndum. María Paula, quiero conversar con usted sobre la primera pregunta. Una de las preguntas realmente que ha causado conmoción por tantos casos de corrupción develados en este gobierno, que fue parte también del antiguo. ¿Cómo ve usted la primera pregunta planteada de inhabilitar la participación política por casos de corrupción? Bueno, tal vez antes de entrar de lleno a un análisis de la primera pregunta de manera específica, a mí me gustaría decir que la consulta tiene como un significado, un simbolismo político, y luego también lo que representa el contenido de cada una de las preguntas. Y creo que desde ese punto de vista, el contenido, el significado político de la consulta es que marca un nuevo momento político, y también es una especie de evaluación, de puesta en examen del respaldo que en el país existe o existiría por las acciones del presidente Lenín Moreno, cuando 6 meses después de haber ganado las elecciones, hoy parece plantear cosas bastante distintas. ¿En qué? Precisamente lo que usted preguntaba. El presidente Moreno hace 6 meses ganó la elección presidencial como la continuación de un gobierno. Eso, por supuesto, le llevó a tener una serie de respaldos, pero también una gran cantidad de contradictores y de opositores, entre quienes creíamos que había sido suficiente con el periodo de gobierno de Rafael Correa y que no había espacio para la continuidad. De alguna forma, entonces, el presidente Moreno en estos meses ha dado una señal de romper, de marcar una distancia con algunas prácticas de los 10 años anteriores y reivindicar probablemente la parte esencial o la parte inicial del gobierno anterior. Creo que fue muy poderoso ese mensaje cuando inclusive para darlo se fue a Montecristi, a donde fue escrita la Constitución, para decir desde aquí se reivindican algunas cosas. Ahí es donde yo entiendo la primera pregunta, y ahora sí, permítame responderla de una manera más corta. Creo que el presidente Moreno le está dando un mensaje al país que reivindica una postura inicial que era la que tenían muchos sectores sociales al respaldar hace 10 años al expresidente Correa, y que tenía que ver con la ética, con la participación, con la democracia, con los derechos de la naturaleza. Y esos fueron precisamente los temas que se descompusieron a lo largo de esos 10 años. Que la revolución ética quedó en nada y se convirtió en todo lo contrario, los temas de la naturaleza, de la participación, de la democracia. Y yo entiendo que entonces esta consulta popular es de alguna forma el presidente Moreno haciendo las paces con esa parte del pasado de los últimos 10 años, y también diciendo hay una cosa con la que vamos a ser implacables, o con la que él plantea que va a ser implacable, que es la corrupción. Desde ese punto de vista, creo que el país entero ha marcado un momento distinto, y no me cabe duda de que él sí va a tener más respaldo que el que tuvo el presidente Moreno en el momento de ser candidato inclusive. Muchísimas gracias, María Paula. Asambleísta Jorge Serrano, sería súper importante también tomar en cuenta que la primera pregunta también tendría que ser para los expresidentes que también han sido, en este caso, de alguna manera difamados con tema de corrupción. Estamos hablando del Bucaramato, estamos hablando de Lucio Gutiérrez. ¿Qué tanto se perjudicarían estas personalidades ganando un sí rotundamente en la primera pregunta? Es muy importante que nosotros vayamos contextualizando también lo histórico que en nuestro país le tocó pasar en la década perdida, hasta el año 2006. Perdida, usted fue parte de la década perdida entonces. Hasta el año 2006, y claro que fuimos parte de todos, sufrimos la década perdida, los gobiernos caídos, los ministros huidos,
y la desinstitucionalización, la desmoralización de nuestro país. La revolución ciudadana y el planteamiento de gobierno de las primeras 5 revoluciones se fundamentan precisamente en eso. Cuando los ecuatorianos desde el año 2005, 2004 hasta el 2006, cuando deciden mayoritariamente su voto por Alianza País, por la Revolución Ciudadana, la mayoría de los ecuatorianos lo que pedían era una transformación absoluta de nuestro Ecuador, que le volviera viable, que le volviera un país para vivir, para ser vivido, para ser disfrutado. Esto implica, obviamente, en esos momentos un choque muy fuerte con lo que fue el país hasta esos momentos y la construcción desde las cenizas de una nueva expectativa de Estado-Nación y de una nueva expectativa de patria para todos, ¿no es cierto? Sin duda se han cometido errores, somos humanos. Lo importante de lo que nosotros tenemos que señalar y reivindicar es que el proyecto político, la propuesta política que se le elevó al Ecuador y que los ecuatorianos le hicieron suya a través de casi 14 elecciones consecutivas, fue que nuestra patria se convirtiera en una patria para vivir, ¿no es cierto? Pero eso se ha venido cumpliendo desde hace décadas. Tenemos casos de corrupción de diferentes gobiernos a lo largo, no solamente de la década del expresidente, sino también estamos hablando de otras décadas que ahora dicen que son manos limpias y que nunca han cometido eso. A eso me refiero, que la bandera anticorrupción, la lucha por la honestidad es una lucha, es una bandera que tradicionalmente la han sostenido los sectores populares y las fuerzas progresistas de nuestro país. Y que en estos momentos nosotros no estamos dispuestos a que sea hipotecada esta bandera de lucha sobre pretexto de que haya sido algún mal funcionario, por más alta haya sido su investidura, que haya cometido errores y que haya traicionado a la confianza del expresidente, del Movimiento Alianza País, del pueblo ecuatoriano y de los cientos de miles que confiaron en que en esas manos iba a haber transparencia y honestidad. Nosotros no vamos a dejar de actuar y de sancionar la corrupción. Esa es una causa nacional y tradicionalmente ha sido una causa de los sectores progresistas y de la izquierda ecuatoriana. Lo que usted señala es cierto. Ahora nos quieren dar lecciones de cómo manejar el país y cómo hacer ética. Pero sectores que fueron... con esas mismas personas. Está haciendo un diálogo que tiene por objetivo reconstruir la gobernabilidad. El diálogo no podría ser la antítesis de la exclusión. O sea, si es que nosotros tenemos que escuchar planteamientos que tengan que hacer los expresidentes, todos los que están en vida aún, pues está muy bien. Y vamos a ver qué nos plantean. Pero el diálogo tampoco es condicionamiento. El diálogo es un debate amplio, respetuoso, productivo, tiene que ser de ideas y de tesis y de estudios para nuestro país. Mi querida María Paula, pero eso no se podía arreglar. ¿Por qué gastar $60 millones en una consulta cuando esto se podía pasar directamente a la Asamblea y modificar? Y obviamente usted, que maneja muy bien las leyes, una persona que tiene una condena ya ejecutoriada, pues tampoco podría ejercer sus derechos políticos acá. ¿Pero por qué a través de consulta y por qué no a través de Asamblea? Eso ya está en la ley, o sea, la Asamblea en eso ya hizo su trabajo, está en el Código de la Democracia, hay una prohibición para que se inscriba como candidato cualquier persona que haya sido sentenciada con una pena de reclusión, que quiere decir una pena superior a 5 años de condena. ¿Qué es lo que hace la consulta popular en esta pregunta? Lo que hace es elevar la prohibición a nivel constitucional, porque así como usted bien lo dice, ponerlo en una ley es más sencillo, sacarlo de la ley también es más sencillo. Entonces, el poner la prohibición en la Constitución lo convierte en un requisito, en un obstáculo mucho más difícil de eliminar en adelante. Ahora, a través de la reforma constitucional, también se hacen algunas reformas que constan en los anexos de la consulta. Algunas de esas reformas están en el Código Penal para el tipo penal, otras están en el Código de la Democracia y otras también están en las normas para la reparación, es decir, para que quienes sean condenados por actos de corrupción se amplía la lista, no solamente en temas de reclusión, peculado, cohecho, confusión, sino también para temas de lavado de activos y de asociación ilícita con fines de corrupción, o sea, se amplía la lista de los delitos por los que esta prohibición se impondría, pero además para quienes hayan sido condenados por estos delitos se podría perseguir hasta la totalidad de sus bienes para reparar al Estado y a los ciudadanos, que al final somos las víctimas de la corrupción. Pero se ha dicho aquí algo hace unos minutos sobre lo que yo quisiera regresar. Si esto
se tratara solamente de personas que han cometido actos incorrectos. Entonces sería suficiente con tomar a esas personas que a veces nos hacen creer que son casi unas anécdotas, unos pocos casos aislados, y sería suficiente con tomar a esas personas, separarlas de la administración o que vayan después de un proceso judicial a la cárcel. Pero creo que hay que ir más allá de eso y precisamente la consulta popular me parece a mí una respuesta a un problema que va más allá de las personas y tiene que ver con el sistema, con un sistema de impunidad y con un sistema de encubrimiento que les permitió a muchos creer que esto era lo correcto. No estamos hablando de una persona, estamos hablando del ex vicepresidente que estaba a cargo de todos los sectores estratégicos. No estamos hablando de una construcción, sino que según el presidente Moreno hay 640 obras emblemáticas que tienen problemas. Entonces va más allá de los individuos. Por supuesto, los individuos tienen que hacerse cargo de sus actos, pero también nos lleva a preguntarnos cuáles son las normas de la Constitución, qué pasó con la Administración de Justicia, por qué la Comisión de Fiscalización vio para otro lado, el Contralor General del Estado, que era la persona encargada de supervisar el buen uso de los recursos, fue destituido porque supuestamente, tal vez ya no es ni necesario decir supuestamente porque una sentencia lo confirma, porque vendía en los exámenes, las glosas, a quienes tenía que controlar. Entonces, si fuera solamente cuestión de una persona, probablemente no se necesitaría ir a una consulta. María Paula, pero ¿usted cree que realmente con un sí ganando rotundamente en la consulta popular esto se podría cambiar? Hemos visto durante décadas realmente que los gobiernos que han tenido problemas, no solamente en el gobierno anterior, sino en gobiernos anteriores, que han hecho actos de corrupción y que ahora están apoyando. ¿No cree usted que esta pregunta también también amplía a la parte privada? Justamente que si es que estas personas usan testaferrismo o que son parte del complot, llamémoslo así, para poder... Eso también es parte de coerción, de quitar cierto tipo de derechos o de tal vez que personas injuriosamente caigan en una trampa si un político quiere tener contratos ilícitos por parte del Estado. Respondo en dos partes, lo que me parece que son dos preguntas. En primer lugar, no creo que cuando gane el sí, estoy segura que va a ganar, no creo que cuando gane el sí al otro día vamos a vivir en el paraíso de los honestos. Sin duda, lo que está pasando en el país cuestiona a nuestras élites y a nuestra clase política, pero también nos cuestiona como sociedad. Nos cuestiona también como sociedad, como estructuras sociales, nos cuestiona desde los diversos puntos de vista de los otros sectores de la política, de la oposición. Es mucho más profundo, no va a cambiar de un día para el otro, pero esa y las otras preguntas de la consulta me parece que nos ofrecen una vía de salida institucional para un momento de una grave crisis. Entonces, yo lo veo así, no como el mundo perfecto para el 5 de febrero, pero como un primer paso para buscar salidas democráticas e institucionales. Ahora, ¿podría esto convertirse en una trampa? Siempre se necesita una sentencia ejecutorial y ahí sí ya dependemos de algo que va a ser urgente que suceda. No es suficiente con que diga no puede participar y no puede ser candidato a alguien que haya sido condenado por estos delitos. Ahora la pregunta es, ¿será que van a ser condenados? A mí no me preocupa tanto que sea una trampa para otros. A mí lo que me preocupa es que solamente se agraven las penas y que al final nadie sea condenado y que al final no sean responsables penalmente por nada. Entonces, ojalá esto vaya mucho más allá de Glass, porque Glass no estaba solo y yo creo que Glass es solamente el comienzo de lo que todavía se tiene que aclarar en mi país. Perfecto. Bueno, creo que es súper importante también destacar que cada una de las preguntas siempre va a tener sus anexos, sus justificaciones, que es lo que justamente la gente necesita saber al momento de dar su voto. Creo que la segunda pregunta también tiene bastante conmoción, que es el tema llamado de la mal dicha, creo yo, reelección indefinida, puesto incluso mucho el nombre asambleísta Serrano por los propios asambleístas de país en su momento, quienes pusieron reelección indefinida. ¿Cuál es su opinión acerca de esta pregunta? Antes quisiera hacer una última apreciación con relación a la primera pregunta. En efecto, nosotros estamos comprometidos, me refiero al pueblo ecuatoriano como tal, estamos comprometidos en que la corrupción sea investigada hasta el fondo y que se lo dijo desde el primer momento, que tenga que caer quien deba caer y que si eso implica no solamente personas, sino sistemas que garanticen, que faciliten la corrupción, pues tiene que caer, ¿no? O sea, esto es importantísimo que se quede en el tapete de nuestro programa que nos ha invitado, en el sentido de que la lucha anticorrupción no va a tener ni un instante de descanso, de ninguna manera, ¿no? Nosotros estamos absolutamente comprometidos en que el manejo del Estado se demuestre como un Estado viable para las mayorías.
Es la diferencia fundamental entre el Ecuador de hasta el 2006, desde el 96 hasta el 2006 teníamos la década perdida, que es a lo que yo me refería antes, en el cual en esta década hubo un montón de casos de corrupción y de impunidad. Luego, en estos meses últimos, hemos podido ver que precisamente las instituciones encargadas de investigar el delito y de impartir justicia han obrado conforme a sus competencias legales y constitucionales y han procedido a sentenciar a un vicepresidente en funciones. No se trata de un exfuncionario, a un vicepresidente en funciones. Este es un punto que también hay que detallarlo un poco más, porque en otros países y en nuestro Ecuador, en otras épocas, también hemos tenido la circunstancia de que una vez que los partidos políticos, a través de las componendas en los congresos del pasado, copaban la administración de justicia, entre otros objetivos, para garantizarse impunidad. Ahora sí, vamos con la segunda pregunta. Vamos con la segunda justamente pregunta. De este mal llamado y puesto el tema de la reelección indefinida. ¿Cómo ven ustedes ahora justamente este punto de poder no dejar que una misma autoridad pueda otra vez ejercer el mismo cargo, pero sí otras dignidades? El planteamiento que hacemos sí desde la izquierda. Y además, para diferenciar con lo que usted decía desde el inicio, hay otros políticos que han venido desde el pasado, han sido sancionados en el pasado, decía algo sobre el Bucaramato usted, que ahora nos quieren dar lecciones de ética. Nada que ver, sí desde la izquierda. Y esta es una de las preguntas fundamentales. Pensamos que en nuestro Ecuador, en nuestra historia nacional, han existido varias etapas en las cuales hemos sufrido por caudillismos. El país, la institucionalidad, organizada en función de los intereses de determinada persona. Los partidos políticos organizados en función de los intereses de determinada persona. Cumplidos esos intereses, se desarticulaba el partido, las instituciones, el país inclusive, ¿no es cierto? Esto no es correcto. Los ecuatorianos somos entidades jurídicas, los ecuatorianos somos personas con derechos, somos ciudadanos. Y eso implica que políticamente nosotros también tengamos que exigir para nuestro país que se reflejen y se revelen con claridad los planes estratégicos hacia los cuales apunta la gestión del gobierno y de las políticas públicas. Esto exige continuidad. Esto exige continuidad. ¿Y por qué digo que esto exige continuidad? Porque entonces son los proyectos políticos los que van a votar los ecuatorianos y los que van a discutir los ecuatorianos, y los dirigentes serán los que encabecen esos proyectos. El espíritu de Montecristi nos dice que un presidente electo puede ser reelecto por una sola vez. Quiere decir 8 años en el ejercicio de funciones. 8 años es suficiente tiempo para que la organización política y ese presidente construyan, formen nuevos líderes que al cabo del 8º año estén en condiciones de asumir las candidaturas para dirigir al país. Asambleísta, fueron 158 alcaldes a nivel nacional que se lanzaron a la reelección y solo 58 fueron reelegidos. Además, eso quiere decir que obviamente es el pueblo quien con su voto los pone en el cargo. O sea, si estamos hablando también de la reelección, es que ¿cómo explicaríamos el tema de Nebot y el tema de otros alcaldes que han sido por varios periodos alcaldes y que tal vez se sienten bien en ese lugar y no quieren participar de otra dignidad? ¿Cómo veríamos ese fenómeno? Pero es que hay algo más, porque la persona que está ocupando la presidencia por 8 años y tiene que dejar esa función, lo que estamos planteando en la consulta, no le estamos diciendo a este personaje, jubílese, retírese, póngase un esparadrapo y no diga una sola palabra más, de ninguna manera. Un expresidente en esas condiciones puede postularse para una alcaldía, para una prefectura, para la Asamblea Nacional y seguir aportando desde su experiencia acumulada, la buena gestión desde la cual estamos suponiendo en estos momentos, puede seguir aportando al país. No le estamos diciendo, señor, usted queda vetado, de ninguna manera. Por lo tanto, podría, de ser presidente, ser alcalde de cualquiera de las ciudades de nuestro país o viceversa, ¿no es cierto? Y los alcaldes y los prefectos de igual manera asumen el compromiso de ir formando y construyendo en las generaciones, no necesariamente en los más jóvenes, también en los más jóvenes, pero no necesariamente. En el Ecuador debemos dejar de ser excluyentes. Hace un rato comentábamos con usted la triste realidad que tenemos ahora en relación con la alcaldía de Quito. Hace 3 años casi,
En Quito se vendió la idea de la figura joven, del outsider, del que recién aparece y que vamos a traerle a Quito el paraíso. Qué pena, al cabo de 3 años tener que decir que estamos pagando, los quiteños, cada día cuando salimos a nuestra casa grande, estamos pagando las consecuencias de no haber reflexionado bien el voto. Doctora Romo, ahora por el tema de reelección indefinida, bueno, que usted siempre ha sido una crítica constructiva realmente de este tipo de cosas. ¿Cómo ve usted? ¿Esto tiene una dedicatoria realmente en el tema de la consulta? Tal vez la consulta está siendo esa palestra para inhibir a Rafael Correa del poder. Esta es una de las preguntas más importantes de la consulta y por supuesto que se explica en un contexto y en un momento en el país. Nunca ninguna de nuestras 20 constituciones ha permitido la reelección indefinida. A pesar de que hemos tenido épocas en donde se ha permitido que alcaldes, prefectos, concejales se perpetúen en el poder, cuando fuimos a la Constituyente en Montecristi y discutíamos este punto, citábamos el ejemplo de un alcalde en el Ecuador que no solamente fue durante 30 años alcalde, sino que construyó el puente que llevaba a su casa y hasta la fecha de cantonización era la fecha de su cumpleaños. Eso era de donde salíamos, así fuimos a Montecristi. Pero a pesar de que veníamos arrastrando historias vergonzosas como esa, nunca en ninguna constitución se había permitido que esa reelección sea para el presidente de la República. Nunca. Porque a pesar de lo grave que es repetir que la misma persona sea concejal, o sea alcalde, o sea prefecto, de por vida, ¿no? Porque eso es contrario a la democracia, los cargos vitalicios no son sanos, no le hacen bien a nadie, pero a pesar de lo grave que es eso, nada es más grave que el presidente esté en esa situación. Un alcalde de un cantón del país, no importa lo importante que sea el cantón, la ciudad, lo grande que sea, no tiene la influencia para decidir sobre quién va a ser el contralor, el fiscal, el procurador, la Corte Nacional, la Corte Constitucional. Lo que un presidente sí puede influir. Entonces, a pesar de todo esto, jamás en ninguna de nuestras constituciones a alguien se le había ocurrido permitir que el presidente de la República se elija y se reelija indefinidamente. ¿A quién se le ocurrió esto? A Rafael Correa, su Corte Constitucional y su bancada de legisladores en diciembre del año 2015. Entonces, por supuesto que esta pregunta en la consulta popular tiene un contexto y un momento, corregir ese gravísimo error que fue hecho con dedicatoria para que Rafael Correa pueda venir al país y lanzarse, para que pueda lanzarse de inmediato. Y no se lanzó de inmediato porque vio que perdería. Entonces prefirió en su estrategia política dejar abierta esa puerta, tratar de seguir influenciando en la política nacional desde fuera de la política o desde fuera del país y luego jugar a este regreso político. Esta es una idea tóxica para la democracia ecuatoriana. Qué bueno que la consulta popular nos da la oportunidad de corregirla y que sea el país el que vaya a las urnas y que implemente de nuevo lo que nunca se debe haber distorsionado, que es ponerle un límite a la elección presidencial. María Paula, por aquí también cabe resaltar nuevamente la pregunta que le hice anteriormente, ¿por qué ir a una consulta popular y no hacerlo a través de la Asamblea? Tomando en cuenta que si estamos realmente con poco dinero en las arcas fiscales, ¿por qué implementar 60 millones de dólares cuando esto se podría hacerlo bajo un veto del Ejecutivo? Nada nos sale más caro que la sensación que han tenido el Poder Ejecutivo de que eran eternos. Fíjese cuánto nos costó el canchón que le llaman refinería del Pacífico, pero donde no hay cómo refinar nada, ¿no es cierto? Eso nos costó $1.000 millones. 60 millones de dólares son baratos frente a eso. Las glosas, un paquete de glosas, probablemente uno de los motivos por los que renunció el exministro Espinel, determinan un pago en exceso, un pago indebido de más de 390 millones de dólares de IES. 390 millones de dólares versus estos 60 dólares que va a costar la consulta, esos 60 millones de dólares que va a costar la consulta popular. Le han pagado, es una noticia de esta semana, 38 millones de dólares del Ministerio de Educación a una fundación para que traiga profesores de inglés, para que vayan a las escuelas de todo el país. Y resulta que a los profesores, después de haber estado un mes en el Ecuador, les acaban de notificar que no hay dinero para pagarles y que el proyecto ya se terminó, pero el dinero ya fue pagado. Casi 40 millones de dólares versus los 60 que va a costar la consulta. Entonces, a pesar de que 60 millones de dólares son mucho dinero, no hay nada que nos salga más caro que la corrupción y que la impunidad. Hay que corregirlo y además hay un procedimiento que está establecido en la Constitución cuando se trata de una reforma que modifica la estructura del Estado, y esta lo hace. Hay que ir a una consulta popular para poder corregirla.
Bueno, justamente tomando en cuenta lo que usted acaba de decir, que un presidente no puede ser totalmente reelegido porque tiene un poder totalitario, viene el tema de la tercera pregunta, que realmente es cambiar a todo el Consejo de Participación Ciudadana. Y ahí también cabe la pregunta, mi querida María Paula, ¿cómo podemos entregar los poderes totalitarios a un presidente que a la larga viene de una misma contienda electoral, viene de un mismo partido? Bueno, ahora ya el partido de Alianza País prácticamente es del presidente Lenín Moreno, pero ahora vemos que ese resquebrajamiento también da que pensar. Es dar un voto de fe a la tercera pregunta de poder cambiar toda la parte de control social. Yo no creo que la política se hace con fe ni con cheques en blanco, pero hay que dar algunos pasos. La tercera pregunta, la del Consejo de Participación Ciudadana, en efecto implica un gran riesgo, el riesgo de entregarle al presidente Lenín Moreno el manejo del Consejo de Participación Ciudadana. Pero el actual Consejo de Participación Ciudadana ya está completamente entregado al presidente Rafael Correa. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué preferimos? ¿El riesgo de lo que podría suceder si es que le damos esta autorización a través de la consulta al presidente Lenín Moreno, o la certeza del Consejo de Participación Ciudadana endogámico que tenemos? Endogámico literalmente, ni siquiera estoy siendo metafórica, ¿no? En donde los vocales del Consejo de Participación Ciudadana están casados con los legisladores. Entonces, ¿cuál control, cuál contrapeso de poderes, cuál independencia, cuál consejo que estaba llamado a ser, en el que se expresaban los ciudadanos que no se sentían representados en los partidos políticos? Frente a la certeza de la calidad del Consejo de Participación Ciudadana que hoy tenemos, el Consejo de Participación Ciudadana que dijo que Pollitt era el mejor de los contralores, el más puntuado, el que llevó adelante todos estos concursos en los que casualmente todos eran afines al Ejecutivo y al expresidente Correa, frente a la certeza del Consejo de Participación Ciudadana que hoy existe, yo prefiero el riesgo del Consejo de Participación Ciudadana que podría existir. Y por supuesto, al día siguiente de la consulta hay que ponerle también al presidente Lenín Moreno una serie de desafíos como sociedad civil, como país, como el resto de los sectores políticos, como oposición, para que el presidente cumpla con su palabra. El presidente ha dicho que integrará las ternas con personajes muy respetados en la sociedad, con personajes que vengan del trabajo por la transparencia y la lucha anticorrupción. Me parece que eso habrá que, no un acto de fe, sino una exigencia al poder, y como yo le digo, prefiero ese riesgo que sin duda existe frente a la certeza de un Consejo de Participación Ciudadana que hoy tenemos, en el que yo confío que tiene que irse. María Paula, en un primer momento usted realmente creyó en el proyecto de Revolución Ciudadana, estuvo dentro del proyecto incluso. ¿Cómo ahora también tener esa certeza, como usted dice, de no saber que estos diálogos que el presidente Moreno ha mantenido con todos los partidos políticos no sea una oportunidad para que ellos puedan tener el control de varias instituciones del Estado? No tengo una certeza sobre eso, tengo una certeza sobre lo que está mal. De eso tengo certezas porque ya lo han hecho. Del resto de lo que uno puede tener son sospechas, son preocupaciones, son alertas para que no suceda en adelante, pero yo creo que lamentablemente esta descomposición del proceso de la Revolución Ciudadana nos dio unas tremendas lecciones. Nosotros fuimos parte de este proceso 3 de los 10 años, los primeros 3 años, y precisamente nos fuimos cuando el presidente Correa se tomó la justicia, implementó a través de una pregunta el control de los medios de comunicación, porque ese era otro de los grandes temas, y reformó la Constitución a los pocos años de haber sido puesta en vigencia porque le quedaba corta. Y nuestra preocupación en ese momento era precisamente que esto nos llevaba a un giro autoritario y a un giro de corrupción, que el tiempo nos dio la razón que así fue. Entonces, ¿qué era lo que nos preocupaba hace 10 años? Nos preocupaba, por ejemplo, un Tribunal Supremo Electoral manejado por los 7 partidos más votados. Hoy aprendimos, después de estos años, que a pesar de que lo ideal sería un Tribunal Supremo Electoral independiente, yo prefiero un Tribunal Supremo Electoral con 7 partidos que con un partido. A pesar de que lo ideal sería órganos de control independientes, yo prefiero el juego de la oposición de la política al control total de un solo partido político, o peor todavía, ni siquiera de un solo partido político, sino de una persona que le hacía bailar a ese partido político según del ánimo que amanecía. Hoy día estamos dispuestos a cuidar el ITT, muy bien. Mañana hay que explotarlo, el mundo nos ha fallado y todo el mundo a justificar que había que explotarlo. Lo mismo sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre la protesta
sobre las mujeres, sobre los recursos naturales, sobre la megaminería, sobre la privatización de los recursos estatales. Entonces, yo creo que también esta consulta popular marca un momento diferente en la política y asumir que ese proceso en el que muchas personas en la política y en la sociedad creemos se descompuso y merece ser revisado. Asambleísta Serrano, todos estos diálogos con el gobierno, usted que está en el ala morenista, ¿cómo ha visto realmente? Porque vemos que 48 partidos están a favor realmente del sí. ¿Cómo ve usted los diálogos se implementan? ¿Tendrá mucho que ver el apoyo que tiene ahora la consulta porque pueden pescar a río revuelto? Nosotros estamos haciendo parte de un ala de legisladores y de políticos responsables con nuestro accionar político de los últimos años. En las calles, en febrero y en enero de este año 2017, estuvimos hablando con la gente y solicitando su voto. No es dable, no es concebible que al cabo de las circunstancias que hemos tenido en los meses anteriores, nosotros digamos, retiramos las manos y ahora vamos a ver por dónde nos sentimos más cómodos. Somos gente luchadora, lo digo en el mejor sentido de la palabra, en el sentido político de la palabra, y vamos desde adentro del gobierno y desde adentro de Alianza País a seguir presionando y gestionando el cambio que nosotros planteamos desde el año 2006 y que ha venido adecuándose de conformidad con las necesidades del Ecuador para más derechos hacia el Ecuador. La pregunta número 3 que usted señalaba hace un momento es muy importante porque implica justamente esta línea de profundización del proceso de transformación de nuestra patria. En la Constitución de Montecristi se incorporaron las normas que elevaron a categoría constitucional los artículos que disponen la participación ciudadana. Y es un referente de control y participación ciudadana, por supuesto. En el mundo, ¿no es cierto? Nos hemos hablado de los planes de desarrollo, hemos hablado de presupuestos participativos, hemos hablado de silla vacía, hemos hablado de transparencia, hemos hablado de control social y la Constitución lo estableció como uno más de los poderes y constituyó toda esta potencialidad jurídica en la institución que fue y que es el Consejo de Participación Ciudadana. El modo de designar a los consejeros para el año 2008 fue el que se aplicó y desde el que ha venido funcionando. Han pasado estos años y es necesario que se adecúe este funcionamiento para que la participación ciudadana se fortalezca y los ecuatorianos nos empoderemos de este que es nuestro Estado, de este que es nuestro país y nuestro Ecuador, y no permitamos que como hasta antes del año 2007 aquellos políticos que nos enlutaron hicieran lo que les viniera en ganas con nuestro país. Para esto es necesario que tengamos ciudadanía responsable y que nosotros podamos estar directamente vinculados con las tareas de planificación de los gobiernos locales y también con las acciones de transparencia y de control social. Pero esto no sería, asambleísta, el hecho de dar también todo el control al presidente Moreno, porque tendríamos que esperar a las próximas elecciones de los gobiernos autónomos descentralizados para poder tener unos nuevos consejeros en control ciudadano. Entonces le quería decir, ahora es necesario de que nosotros fortalezcamos la legitimidad de esta representación de la ciudadanía en el Consejo de Participación Ciudadana, en el poder, en el quinto poder del Estado, frente a los otros 4 poderes. Y no hay otra forma de legitimar que mediante elecciones universales y directas, que ese es uno de los 2 planteamientos centrales. O sea que termina la meritocracia y, o sea, tendría que poner el presidente candidatos para poderlos escoger. ¿Y dónde está el tema de la meritocracia? Que de alguna manera, por lo menos entre comillas, se elegían a los representantes de estos órganos de control. La pregunta nos dice que en febrero de 2019 elegiremos a los representantes, a los consejeros para el Consejo de Participación Ciudadana. Pero hay otra cosa más que consta en el anexo, que dice que no podrán inscribir candidaturas los partidos políticos, que podrán inscribir candidaturas los movimientos, organizaciones sociales y las personas que hayan demostrado prestantes servicios de desarrollo a la sociedad. Con relación al Consejo de Transición que se tendría que constituir
si es que la pregunta 3 gana con el sí, de lo cual estamos seguros. El presidente Moreno ya lo ha dicho en un par de ocasiones y con toda seguridad en estos próximos días lo va a decir con más énfasis aún. El proceso de conformación de este Consejo de Participación en Transición va a ser un proceso de diálogo también. Va a ser un proceso con el cual se logre la representación de los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana, de las organizaciones sociales y de los sectores productivos, de la academia, también de los partidos políticos. Tenemos que recuperar esa capacidad desde todos los sectores para que existan buenos representantes ante este poder del Estado. Entonces, sí, estoy de acuerdo con lo que se ha señalado en el sentido de que hay que ponerle retos desde el 5 de febrero a este procedimiento. Pero estos retos tienen que ser fundamentalmente en el sentido de que la sociedad ecuatoriana se vea ahí ya representada y que sea la antesala de lo que será la elección universal de los consejeros del Consejo de Participación. Seguimos en nuestro programa Punto de Vista analizando las 7 preguntas de referéndum y las 2 de plebiscito. Así que no se muevan, que volvemos con más de Punto de Vista. Queremos agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en esta exposición Amerindre, que usted la puede venir a visitar durante todo este mes, totalmente gratuita, y donde va a poder usted encontrar las anécdotas y las pinturas que representan a nuestro país. Continuamos con Punto de Vista. Doctora María Paula Romo, viene la 4ª pregunta justamente, que también bastante trascendental en el tema de las que somos madres, de las que queremos justamente la justicia siempre, ¿no? Hemos visto durante estos tiempos muchísimos casos de abuso sexual infantil y adolescente, y esto también ha causado conmoción, sobre todo por la inocencia que pierden las criaturas al momento de estar con malos elementos, sobre todo en las aulas. Sí, el tema del abuso sexual a los niños, niñas y adolescentes en verdad debe conmover e indignar a toda la sociedad, y creo que así lo ha hecho. Lo que la pregunta plantea es la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, es decir, que se puedan investigar y sancionar a lo largo de los años, independientemente del tiempo que haya transcurrido.
Es importante, pero ahí, como en muchos otros de los temas, de las preguntas que estamos tratando, es importante, pero es insuficiente, porque no queremos como sociedad pues estar juzgando en 10 años los delitos que hoy se cometen aparentemente por cientos en el sistema educativo en el país. Lo que quisiéramos como sociedad es que no se cometan. Entonces, qué bueno dar un mensaje de sanción, de que no hay ningún tipo de tolerancia para este tipo de actos, pero esto tendrá que estar acompañado sin duda con un proceso de fortalecimiento del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Hoy ni siquiera el 30% de las escuelas cuentan con los departamentos de consejería estudiantil que le permitan a los niños, a las niñas tener un acompañamiento psicológico, que permitan dar alertas tempranas. Según los datos que hoy se conocen, casi el 90% de los docentes en el sistema educativo no han cumplido con los requisitos ni han pasado por el proceso de selección que deberían tener, el 90% de los que han ingresado en este último periodo que deberían tener. En todos los países hay estándares muy altos sobre el tipo de formación y de exámenes que deben pasar las personas que van a estar trabajando con niños, niñas y adolescentes, y todo esto debe ser revisado. Qué bueno lo de la pregunta, hay que votar evidentemente por esta pregunta, hay que dar un mensaje como sociedad, pero esto es insuficiente. La Comisión de Fiscalización, en la Asamblea Nacional se creó una comisión especial de investigación para los casos de delitos sexuales, la Comisión APETRA. Hace un mes y medio, se terminó su plazo para dar informe final y aún no hay informe final de la Comisión APETRA. El actual ministro de Educación ha presentado más de 900 denuncias ante la Fiscalía para procesar a docentes que están acusados de este tipo de delitos, y en la Asamblea siguen cubriendo al ex ministro de Educación, que dejó que esos 900 casos estén guardados en los cajones del ministerio. Entonces hay mucho que hacer, hay cosas que tienen que ver con la reforma constitucional para la imprescriptibilidad, hay cosas que tienen que ver con las graves faltas de omisión desde el sistema educativo y sus autoridades, como el caso del ministerio y del ex ministro Espinosa, y hay cosas que tienen que ver incluso con la tarea de los gobiernos seccionales, con los consejos cantonales de protección de niños, niñas y adolescentes. Así que este es un tema que nos cuestiona como sociedad, que nos desafía como sociedad. Qué bueno que la pregunta esté incluida en la consulta, porque de alguna manera nos mueve a hablar y a actuar, pero cuidado con pensar que la respuesta a la consulta va a ser suficiente para un tema tan delicado. Justamente a eso iba, porque estamos viendo que habrá muchísimos casos de abuso sexual. Conocemos los que han sido viralizados, los que han sido a través de redes sociales, María Paula, pero ahora también, ¿cómo, si hay la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, cómo saber si un niño fue abusado? La ley no es retroactiva, pero si un niño fue abusado hace 10, ahora es un adolescente, ¿cómo podría dar el tema de la indagación previa, de la investigación, de los exámenes médicos legistas? ¿Cómo poder hacer eso? Creo que también la gente tiene que informarse de si ha sufrido un abuso sexual un niño y ahora es un adolescente, cómo tratar este tema también. Sí, claro que sí. Y precisamente uno de los problemas con la imprescriptibilidad de los delitos es que mientras más tiempo pasa, es mucho más difícil obtener pruebas. Pero en este tipo de delitos también se necesita partir de un principio fundamental, que es creer, que es creerles a las víctimas, que es creerles a los niños, a las niñas y a los adolescentes, y es poder tener alertas tempranas. No necesitamos tener decenas o cientos de denuncias para que un profesor sea separado, que estos son el tipo de casos que estamos viendo ahora. No necesitamos que haya sentencia para que el profesor sea separado de los niños. No puede ser que les estaban transfiriendo a los profesores entre aulas y que pasaron por varias escuelas antes de que se abran ya las investigaciones. Entonces, el tema va mucho más allá de la sanción penal. Repito, creo que como sociedad lo ideal sería que estos casos no existan, no poder sancionarlos después de años, sino que estos casos no existan, y creo que este debería ser el objetivo fundamental. Asambleísta Serrano, la Constitución por ende protege a los niños, niñas y adolescentes, incluso porque son grupos prioritarios. Pero esto también puede hacer pensar que es un comodín, porque le había acabado de conversar a la doctora Paula, justamente como madre uno se indigna de saber que puede pasar a un niño, a una niña, a un adolescente, pero eso no será una pregunta de comodín para poder poner a orden las preguntas de la consulta y votar todo en plancha, ¿sí? María Paula en este programa nos ha dicho ya por 2 ocasiones que los determinados aspectos de este último y el primero, de la primera pregunta, nos avergüenzan como sociedad, y que es un tema que va más allá
de lo jurídico y más allá del resultado de la consulta. Lo señalo porque suscribo absolutamente, María Paula, lo que usted está diciendo. En efecto, la importancia de que esta pregunta esté incorporada en la consulta popular no es simplemente en el ahorro o el gasto, la inversión de 60 millones de dólares, es en la fuerza, en la legitimidad que el Ecuador le va a dar a cada respuesta con los millones de votos que va a tener. Esta pregunta debería tener el 100% de aprobación en la consulta y nosotros esperamos que así sea, porque de aquí derivarán, sí, las reformas legales, como está planteado el caso de imprescriptibilidad de la persecución del delito, pero sobre todo tiene que derivarse de esta respuesta al 100% la formulación de políticas públicas para que nosotros nos vayamos construyendo como una sociedad diversa. Porque los casos de corrupción que analizábamos a propósito de la primera pregunta y los casos de violación y acoso sexual y abuso sexual a los niños que corresponderían a esta pregunta actual, implican un nivel de degeneración y de degradación no solamente de las personas como individuos, sino de los sistemas como tales y el sistema educativo en primer lugar, y un punto mucho más fuerte, la familia. ¿Qué está sucediendo en el interior de la familia ecuatoriana cuando nosotros vemos otras cifras? Por ejemplo, que en el sur de Quito, en los distritos Eloy Alfaro y Quitumbe, tenemos los más altos índices de femicidio en el Ecuador. Algo está pasando. En algo tenemos que corregir. Yo aquí le quiero hacer una pregunta. Usted trabajó mucho en el tema del ámbito de la rehabilitación social. ¿Cómo usted, desde el punto de vista, si estamos hablando, mi querida María Paula, de que justamente se va a hacer imprescriptible el delito sexual, también cómo generamos campañas para que desde muy temprano uno pueda conocer y cuál va a ser también la reestructuración en las cárceles? Porque obviamente sabemos o tenemos conocimiento, y por eso iba la pregunta hacia usted, que les ocurre lo mismo a las personas que entran a la cárcel por tema de violación. Usted que vivió muy de cerca y que trabajó con un entorno de las personas privadas de libertad. Ese es un problema bastante apasionante. Tuve la suerte, lo señalo así, desde muy joven de ser servidor público en el sistema de rehabilitación social. Creo que a los 21 años yo ingresé como supervisor nacional, luego de eso pude ser director de algunos centros y como subsecretario de rehabilitación social también hace unos años atrás. Le quiero decir algo. Dentro de las cárceles existen personas que se les podría caracterizar como aquellas que cometieron un error en la vida y que al paso de los meses o de los tiempos hacen conciencia, están absolutamente arrepentidos o inclusive no son conscientes de lo realizado. Pero también existen las otras personas que tienen problemas ya más mentales, ¿no?, que pueden ser sociopatías inclusive, y de las cuales requiere un tratamiento técnico especializado. La rehabilitación social en nuestro país ha tratado de dar pasos hacia adelante, pero es un campo muy amplio y también es un campo bastante árido. Hay que avanzar mucho más. Es fundamental el acompañamiento de la familia. Sucede, muchas de las personas que están en las cárceles son abandonadas. Muchas de las personas. La familia es importantísima para poderle dar el soporte y el reenrumbramiento a las personas. ¿Y cómo ve usted la parte psicológica, por ejemplo, de los maestros, docentes, que tienen incluso maestrías en educación, parvularios? Porque estos comportamientos que no se han dado un caso, o sea, han sido miles de casos a nivel nacional y que justamente ahora salen a la luz, como el comportamiento que usted dice en el tema, ya obviamente estando en las cárceles, ¿cuál será el tratamiento de alguna manera para poder mermar también esta situación y que baje los índices de abuso infantil y adolescente? La persona que está en la cárcel es un producto de la sociedad. La sociedad no puede lavarse las manos de lo que pasa en las cárceles. Y el ejemplo que usted nos pone ahorita, los maestros y el problema con abuso sexual a los niños, son un resultado de esta sociedad. Estas personas inoculan ideas en su mente, no de la nada, de los programas de televisión dañinos que existen, de los textos, del acceso al Internet, de la información que se tiene en el Internet, de la degradación, digo yo,
de las relaciones sociales. Por eso es que planteo, en concordancia con lo que ha señalado María Paula, que fruto de los resultados de la consulta del 4 de febrero, deberemos los ecuatorianos empoderados como sociedad civil proponer políticas públicas. Políticas públicas quiere decir justamente lo que usted está diciendo, planes completos para poder llegar hacia la conciencia de los ecuatorianos en esta construcción permanente de la nueva ecuatorianidad. O sea, es en la casa y es en la escuela en donde se va conformando el nuevo núcleo de la sociedad hacia la que avanzamos. Si queremos una sociedad que respete derechos, ¿cómo permitimos entonces que en la casa no solamente que el hombre abuse físicamente de la mujer, o en casos que la mujer abuse psicológicamente del hombre, sino en muchos casos que padre y madre abusen psicológicamente de los niños o de los abuelos? ¿Nuestra sociedad es violenta, por lo tanto? Así es, yo creo que realmente es el núcleo de la familia el que tiene que también generar nuevas conciencias desde que somos madres, hijas, adolescentes. Creo que siempre hablar, tener confianza también es importante, porque no solamente el tema de las leyes o de poner más severas las leyes va a cambiar las cosas si también no cambiamos de actitud. Vamos con la otra pregunta, la número 5, mi querida María Paula, justamente de la prohibición minera metálica. Pero aquí hay una cosa que me ha llamado la atención en el parte de los anexos, al igual que en otra de las preguntas, que obviamente a través de decreto ejecutivo enviado a la Asamblea Nacional esto podría cambiar. Entonces, aquí tendría que ver para qué nos preguntan si a la larga los gobiernos de turno pueden cambiar la historia de la pregunta. Bueno, la pregunta es compleja, ¿no? La pregunta lo que no dice es la prohibición de minería metálica, punto, sino la prohibición de minería metálica en determinadas zonas en el país. Y ya existe una prohibición de esta naturaleza en la Constitución. A partir del 2008 hay ya una prohibición. ¿Qué es lo que haría esta pregunta? Esta pregunta lo que haría es ampliar la prohibición a la minería metálica, por ejemplo, en zonas urbanas. Este es un tema que tal vez hace algunos años no parecía posible que estemos sacando para que estén en exploración o en explotación minerales en zonas urbanas, y hoy ya es una realidad en el país. Lamentablemente el Ecuador en estos últimos años inauguró su etapa de mega minería y este se va a convertir en un gran conflicto. Me parece que es interesante la idea y esta ratificación de la protección de las zonas urbanas, de la protección de las reservas ecológicas, de la protección de los páramos y otras fuentes de agua, y creo que se inscribe en la misma línea de lo que yo hablaba al principio al tratar de dar como un mapa general de lo que es la consulta. Creo que se inscribe en esta misma línea de ratificar lo que representó el primer momento del gobierno anterior, el primer momento de la revolución ciudadana, que tenía como una de sus grandes banderas el tema de la defensa de los derechos de la naturaleza. Hoy este tema se hace más importante que nunca y hay que recordar que a la par de esta pregunta que se encuentra en la consulta popular, el presidente Moreno hace algunos días ha dado la instrucción de suspender todas las licencias para explotación minera en el país mientras no podamos tener información clara de qué es exactamente lo que ha sucedido en estos años, cuáles son las zonas que se encuentran comprometidas, en dónde están, y tener un acuerdo de construirlo como país sobre los lugares en donde no va a ser permitida este tipo de explotación. Creo que es un buen primer paso, y como en muchos de los temas que estamos planteando aquí, pues es apenas un primer paso, es decir, como sociedad vamos a llegar al acuerdo de que hay lugares en donde se protege la naturaleza, se protege la convivencia, la sociedad, el ser humano, su vida en esa zona, y no se privilegia esta idea que durante muchos años, lamentablemente, trató de imponer el expresidente Correa, que decía, somos mendigos sentados en un lingote de oro. No es así. Somos muy ricos al tener fuentes de agua, al tener una naturaleza tan diversa, al tener la zona más mega biodiversa del planeta, pero si es que de ahí sacamos ese lingote de oro, pues no vamos a poder tener todo el resto de nuestra riqueza, y creo que esta pregunta nos plantea otro debate como sociedad que es necesario reeditar, porque lamentablemente el Ecuador se encuentra en un rumbo muy distinto al que fijaba la Constitución democrática.
Por supuesto, tanto ecologistas como las personas que cuidan los derechos de la naturaleza también se han visto bastante alegres por poner esto, tomando en cuenta que, por ejemplo, el Río Blanco, estamos hablando de Cajas. Ecuador es es uno de los países más importantes que mantiene la biosfera en el mundo. Ahora también está el uranio, uno de los metales que también se puede explotar. ¿Qué pasaría, mi querida María Paula, si a lo largo de los años, si ya no tenemos explotación petrolera, si tenemos ya sobrevendido nuestros barriles de petróleo y debemos de buscar otro recurso? A eso va una de las partes que está dentro de los anexos, que si en algún momento fuera necesario, por dar prioridad a la vida, se tendrían que explotar esas zonas. ¿Qué haremos con las nuevas generaciones de entonces? Bueno, por dar prioridad a la vida hay que cuidar esas zonas, pero también hemos aprendido que no hay esta especie de candados eternos, ¿no? Está muy bien que lo pongamos en la Constitución, está muy bien que sea una pregunta para la consulta popular, pero sin duda también se va a necesitar que seamos sociedades conscientes de proteger esos recursos de la minería ilegal, que ahí no importa lo que diga la Constitución, si no tenemos un Estado que sea capaz de cubrir ese territorio, una sociedad, una población que sepa cuáles son sus prioridades, más allá de lo que diga la Constitución, hay zonas enteras en donde de todas formas existe la actividad de la minería ilegal. Entonces, creo que es una de las grandes discusiones pendientes en el país y como usted bien dice, no se trata solamente de preguntarnos si es que una industria va a tener cabida en el país, sino de preguntarnos quién paga la cuenta, a quién le vamos a pasar la cuenta, porque cuando estamos hoy explotando indiscriminadamente los recursos, no es que esto es gratis, sino que le estamos pasando la cuenta a la generación de nuestros hijos o de nuestros nietos, y por eso esto requiere un acuerdo en donde las generaciones seamos responsables con quienes van a venir luego de nosotros. Ahora cabe la pregunta, si se suspenden todas las licencias, como lo dijo el presidente Moreno, ¿qué hacemos con las personas que viven de la minería artesanal? Si de alguna manera esto, hasta hacer las investigaciones previas, se tiene que detener, ¿cómo van a sobrevivir aquellas personas? Si es bien cierto también que la minería ha acabado como una de las ciudades de la Amazonía que completamente está en la ruina. Es necesario dar esos pasos en la construcción de nuevas fuentes de ingresos para nuestro país, desde la perspectiva de una minería responsable, además, que garantice el hábitat, que garantice la naturaleza para el futuro. Es muy necesario que nosotros podamos poner el hombro, me refiero a las personas que hacen minería artesanal, que podamos comprender que de la suspensión temporal de las licencias, lo que vendrá será un procedimiento científico, técnico, que permita que inclusive esa actividad tenga mejores perspectivas económicas. La minería es un tema bastante complejo, es un tema bastante sensible desde todos los puntos de vista, desde lo humano, desde lo económico, desde la naturaleza, desde nuestro país, que es mega diverso, ¿no es cierto? Pero no debemos dejar de tratarlo, y para nuestro Ecuador es uno de los puntos pendientes a debatir y a resolver, puesto que en efecto tenemos una gran cantidad de recursos mineros en nuestro territorio y también tenemos una gran cantidad de demandas y de necesidades que cumplir. O sea, el punto central acá es la minería responsable con todos, inclusive con la naturaleza. Ahora vamos justamente al tema del plebiscito, y aquí mi querida María Paula, quisiera que nos puedas decir a través a la ciudadanía qué es un plebiscito diferente a lo que era del referéndum. Bueno, en este 4 de febrero los ciudadanos hemos sido convocados para responder a preguntas de dos naturalezas distintas. Las primeras 5 preguntas corresponden a un referéndum y eso significa modificar la Constitución. Las otras 2 preguntas son una consulta popular, es decir, el resultado no modifica la Constitución, sino que le pregunta al país sobre otros temas que no se encuentran escritos en la Constitución. Esa es la diferencia básicamente. Entonces, las 2 preguntas que se encuentran en el plebiscito no tienen un resultado directo de redacción o de modificación de la Constitución, pero vamos a ir y vamos a encontrarnos en las urnas también con estas interrogantes. Y aquí viene la pregunta que fue el talón de Aquiles del ex mandatario Correa, justamente la derogación de la ley de la plusvalía. Pues esto justamente causó también bastante enojo en la población por que no podían dejar los patrimonios que venían haciendo. Pero esto, ¿qué de cierto hay, María Paula, en el tema de esto realmente no beneficia a las personas que tienen bajos recursos?
¿O es una ley que va en contra de los que generan grandes recursos y los grandes constructores de bienes? Mire, en la economía hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se dan. El último premio Nobel de Economía es por primera vez un especialista en psicología del comportamiento, en economía del comportamiento, es decir, cómo afecta para las decisiones no solamente lo que dice la ley, sino el mensaje que se da con la ley. Y con la ley de plusvalía se dio el mensaje de que se iba a encarecer, de que se iba a dificultar la iniciativa de construcción de inmuebles en el Ecuador y que se iba no solamente a encarecer el traspaso de la propiedad de esos inmuebles, sino además que iba a sacar muy poco rédito quien haga este tipo de inversión. Entonces, en un país en donde para muchas familias el comprar la casa no es un negocio, sino es la apuesta de su vida, es la seguridad, es que la familia permanezca ahí, es dejarles un patrimonio para sus hijos, el mensaje de la ley de plusvalía fue terrible y además creo yo innecesario. El COTAD ya establece mecanismos para que los gobiernos seccionales puedan captar plusvalía cuando se construye obras que incrementan el valor de un bien inmueble o de un terreno. La ley de plusvalía fue un mensaje muy negativo, no le ha generado ningún recurso adicional. Es muy interesante mirar ya las cifras, porque también es importante reconocer cuando una política, aún si fuera, yo no creo que fue así, pero digamos, aún si fuera pensada con un objetivo, cuando produce otro resultado, hay que tener la sensatez suficiente para derogar la ley, como en este caso lo está proponiendo el presidente Lenín Moreno. Ha caído la construcción en todo el país, hoy es el sector de menor recuperación en el Producto Interno Bruto, era un sector que más o menos participaba en el 10% del PIB, hoy no lo hace y su presencia está ahí por las mega obras de infraestructura que además están asignadas a contratistas extranjeros. Se calcula, las cifras son oficiales, son del INE, de los empleos formales generados en el sector de la construcción, se calcula que a partir de la vigencia de la ley de plusvalía, más o menos 70.000 personas han perdido su empleo. Entonces creo que esta es una pregunta que da un mensaje interesante para la reactivación de la economía y del empleo y que además le permite al presidente Moreno atender no solamente las preocupaciones que hoy existen en el país desde el punto de vista de la política, de la democracia, de las instituciones, sino una de las más graves preocupaciones que hoy existe en el país, que es la falta de empleo, el empleo precario, la búsqueda de oportunidades laborales, que si bien la pregunta de la plusvalía no va de pronto a resolver todo el problema del desempleo en el Ecuador, sí es una señal de que el presidente Moreno también se quiere ocupar de la economía. Creo que esa es una señal importante y que también representa una corrección de uno de los graves errores del gobierno. Esta rerogación, asambleísta Serrano, de la ley de la plusvalía, no trataba de evitar realmente una burbuja inmobiliaria, como lo podemos visualizar en España, que muchos de nuestros compatriotas tuvieron que devolver sus viviendas, venir a Ecuador y quedarse sin nada. Eso tal vez de alguna manera no va a beneficiar a otro sector, si bien incentivaría el tema de la construcción, también sería el tema del pago por parte de las personas que quieren adquirir una vivienda. Esta ley es una de las leyes que seguramente va a ocupar el debate nacional a lo largo de todo este año, porque una vez que por medio de la consulta el pueblo ecuatoriano decida que se derogue, vendrá el debate para la creación y la construcción de la nueva ley. Existen ciertos puntos que tienen que ser recuperados y modificados. Por ejemplo, uno de los elementos centrales de esta ley es evitar el uso de información privilegiada para que los inmuebles, las tierras, ganen utilidad, plusvalía de una manera desmedida en el sentido de la inversión privada. El sector de la construcción tiene un declive en sus niveles de crecimiento desde el año 2013, es decir, casi 2 años antes de la aprobación de la ley. Implica esto que con la aprobación de esta ley no se provocó como causa originaria el declive del sector de la construcción. Son otros factores como por ejemplo la caída del precio del petróleo y otros factores de orden internacional también. Pero una vez que nosotros pasemos del 4 de febrero, tendremos que recuperar este debate, porque es uno de los más importantes puntos que tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Es decir, si es que las personas, los inversionistas, no la persona que compra una casa para vivir
allí a sentarse con su familia. Esta es una disposición que tiene que ver con los inversionistas. Ejemplo, cuando se decidió que el nuevo aeropuerto de Quito se estableciera en Tababela y se empezaron las tareas de construcción de ese aeropuerto, todos los terrenos del entorno multiplicaron sus precios. Pero hasta ahora son los predios que tienen más alta tasa y que incluso han pagado en la última tasa predial, pagaron mucho más alto que Cumbayá, que en algunos sectores del Valle de los Chillos pagaron. ¿Por qué en Tababela? Entonces, ¿por qué estamos hablando que una ley de plusvalía realmente, si ya el municipio incluso los está viendo desde ese punto de vista, si estamos hablando aquí en Quito? Por eso mismo. Entonces la ley lo que tiene por objetivo es que cuando el inmueble gana plusvalía por una acción del Estado y no por acción de su inversión propia, debe retribuir en impuesto lo que el Estado, es decir, todos los ecuatorianos, hemos invertido ahí. Ejemplo concreto, todo el circuito de vialidad hacia el aeropuerto nuevo de Quito implican cientos de millones de dólares de inversión del presupuesto del Estado para construir esas vías. Los dueños de los inmuebles, de las tierras que están alrededor del aeropuerto, no han invertido un solo centavo para que se construyan esas vías. Y sin embargo, sus terrenos sí han multiplicado su plusvalía. Ese es el punto. Pero ¿no sería más bien beneficiosa la ley de la plusvalía? Porque de todas maneras no permite que suban altas tasas de interés también por este tipo de cosas, pero al contrario, ahí en el aeropuerto viven gente humilde, que les ha tocado pagar increíbles tasas prediales. En función de sus tierras, ¿no es cierto? En función de las propiedades que allí tienen. Esta es una tierra, es una zona agrícola, es una zona en la cual la mayoría de personas tienen hectáreas dedicadas a la agricultura, frutillas, por ejemplo. Entonces, de lo que se trata es de que, por supuesto, el gobierno está demostrando una gran capacidad de diálogo, está demostrando también una gran capacidad como para poder tomar decisiones jurídicas, como por ejemplo derogar esta ley, para poder dar los impulsos y los apoyos necesarios para que un importantísimo sector de la economía nacional, como es la construcción, se recupere, tenga ciertos estímulos para que se recupere. Pero no va a significar que nosotros dejemos de lado puntos centrales de lo que trataba esta ley, como el que acabamos de anotar. Continuamos con nuestro programa Punto de Vista y queremos dar justamente también la bienvenida y el saludo a la gente que nos está viendo a través de nuestro canal aliado TV Miami. Así que para todos ustedes, gracias siempre por escribirnos y por dejarnos sus comentarios. Tenemos la última tenemos la última pregunta, justamente, que es el tema del Yasuní, la reducción del área de explotación, que estamos hablando más o menos como el tema de la industria minera, ¿no? Que en el caso de tener que explotarla, se va a tener que recurrir a eso. Si no es este gobierno, van a ser otros. Por eso, asambleísta Serrano, ¿cómo ve este tema de ley que también creo que, a mi parecer, podría haberse dado directamente a la Asamblea Nacional y no era necesario preguntarle al pueblo? ¿O qué dice usted? El día lunes de esta semana tuve la oportunidad de escuchar una entrevista que se realizó en una radio local, en donde participó un vocero que está impulsando el voto no y otra persona. Y este señor decía que, a propósito de la elección de la doctora María Alejandra Vicuña como vicepresidenta constitucional de la República, decía que se llegaron a acuerdos con determinados partidos para que puedan existir los votos suficientes para la elección de la doctora Vicuña como vicepresidenta. Yo me pregunto, si es que el presidente Moreno, en lugar de optar por el llamado y la convocatoria a la consulta popular, hubiera enviado como proyectos de ley y como proyectos de enmienda a la Asamblea Nacional, lo que nos está consultando ahora a través de las 7 preguntas, ¿qué nos habría dicho el sector de oposición? Seguramente habría señalado de que por cualquier tipo de mecanismos se hace una mayoría y quitarían o pretenderían quitar legitimidad a los importantes pasos que se van a dar en nuestro país vía resultados de la consulta popular. Le vuelvo a insistir lo importante que los millones de ecuatorianos podamos ejercer
nuestra capacidad jurídica para decidir sobre los importantes asuntos que tiene nuestro devenir en este año y en los siguientes años. Y el tema del Yasuní es uno de ellos, porque la protección de nuestra naturaleza, volvemos otra vez a topar el tema del espíritu de Montecristi, volvemos a ponernos en la posición vanguardista en la región y en el mundo, cuando nuestra Constitución en esos momentos era la única que estableció derechos para la naturaleza. Ahora tan solo hay una más, creo que es en la India, en donde se han incorporado estipulaciones al respecto. Pero sin embargo de aquello, nosotros sí tenemos que manejar este tema con toda la responsabilidad social que implica, insisto, la contemplación de la minería, de lo social, de lo económico, de la naturaleza y del futuro de nuestro país. Y el Yasuní, sobre todo, es una fuente de vida para el futuro, tanto en la producción de oxígeno, de agua, de fuentes, de flora y fauna, ¿no es cierto?, y de las capacidades que tenemos ahí para reproducirnos como sociedad. Pero a la larga se puede explotar. O sea, si hay un decreto ejecutivo y se lo manda a través de la Asamblea, igual lo podemos explotar. Si no es ahora, puede ser en otro momento, pero es una cuestión de explotación que justamente quiero preguntarle, María Paula, ¿cómo cuidar eso cuando tenemos ya la explotación en el Yasuní, cuando tenemos ya comprometido el petróleo con China, que es la parte que nos toca salvar ahora? Quisiera regresar a mi primera intervención, a decir, hay una mirada política y un significado político global de la consulta. Y yo creo que el significado político global es decir, el presidente Moreno le dice al país, hay cosas del gobierno anterior que yo voy a continuar y profundizar, o del periodo anterior que voy a continuar y profundizar, y hay cosas con las que definitivamente no me identifico. Y creo que esta es una de esas preguntas. Ya se está explotando en el Yasuní, en la zona del Yasuní Teté, de los campos Ispingo, Tambococha, Tiputini, ya se está explotando. El expresidente Correa, junto con un grupo de legisladores en su momento, celebraron la salida del primer barril de petróleo del Inteté, muy a pesar de lo que eso representaba para el país. Entonces, hoy el presidente Moreno no puede decir, ya no vamos a explotar, porque eso no sería real. ¿Qué es lo que se está proponiendo en la pregunta de la consulta? El área que había sido autorizada la explotación a través de la Asamblea Nacional, de una votación que no podía darse porque en esa zona existen pueblos, o existían probablemente en este punto ya, existen pueblos en aislamiento voluntario. A través de eso la Asamblea autorizó, es decir, eso está en la Constitución, que la Asamblea pueda autorizar. Pero ¿qué es lo que ahora propone el presidente Lenín Moreno con la consulta? Propone que se haga una reducción del territorio que fue autorizado para la explotación. Creo que en este caso pues es un ejemplo evidente de que hay cosas que ya no se pueden deshacer, hay daños que ya no se pueden echar atrás. Entonces ya hay una vía construida que llega hasta la zona de explotación, ya se está explotando el ITT, pero sí esta pregunta nos permite conservar un poco más en buena hora y creo que tendrá un respaldo mayoritario en el país también en esta pregunta. Pero yo veo que en esta y en las preguntas anteriores hay una preocupación permanente, que por supuesto comprendo, en sus interrogantes, y es decir, de todas maneras se puede autorizar, de todas maneras puede venir alguien y cambiarlo, así es. De todas maneras puede venir un nuevo momento político, una nueva correlación de fuerzas y cambiar la Constitución, aún de las prohibiciones que hoy nos parece que son candados, que en su momento nos parecía que eran los candados que iban a detener la frontera petrolera, la mega explotación minera. Siempre puede pasar. Y yo creo que esto hay que tenerlo consciente, hay que tenerlo en mente, porque ya no podemos seguir en el Ecuador pensando, ya lo ponemos en la Constitución, nos felicitamos, nos damos unas palmaditas, escribimos libros y artículos porque somos los pioneros en el mundo y nos vamos a la casa y luego vienen una serie de intereses políticos y económicos que se echan abajo esas barreras y esos límites. Entonces, creo que cualquiera de las que se consideran conquistas sociales, de las que se consideran conquistas populares, de las mujeres, de los ambientalistas, de los niños, todas esas son reversibles. Y eso significa que necesitamos mantenernos movilizados, mantenernos comprometidos, porque el poder solamente reconoce un freno. Ojalá el poder reconociera el freno de la legislación, de la Constitución, pero el poder también reconoce el freno de la realidad, de la fuerza social, de la movilización. Entonces, más allá de que yo deseo que las preguntas ganen el sí, que yo voy a votar sí por todas las preguntas, que creo que es un respaldo necesario sin que sea interpretado como un cheque en blanco, pero el 5 de febrero no podemos irnos a la casa y decirle que le vaya bien y mucha suerte, señor presidente Lenín Moreno. Es que todos debemos estar
movilizados por los temas que nos interesan, comprometidos políticamente con el país y vigilantes, por supuesto, de todos estos temas que siempre tienen marcha atrás. Entonces, la consulta es un buen primer paso, pero de ninguna manera es una garantía. En política y en los avances en la sociedad nunca hay garantías. Las historias son cíclicas y siempre podemos retroceder, como estos años nos demostraron. Asambleísta Serrano, ¿por qué votar sí en todas las preguntas? Bueno, vamos a votar sí porque queremos construir un Ecuador diferente, un Ecuador que vaya en la senda del progreso y del desarrollo humano, que es lo que hemos venido bregando desde el año 2007, para que nosotros podamos continuar garantizando los derechos de los sectores más vulnerables y la patria para nuestros hijos y para los nietos, y para que sea un sitio en donde se pueda vivir, para que nosotros vayamos construyéndonos como una sociedad, asumiendo con corresponsabilidad nuestro rol dentro del Ecuador. Me refiero a nosotros como ciudadanos, como individuos, a controlarle al Estado y a que el Estado también esté a la disposición del ser humano, ¿no? Y esa es una de las máximas fundamentales del proceso de revolución ciudadana y que lo quiero señalar nuevamente, ¿no? Para nosotros el ser humano es lo primero. María Paula, ¿por qué votar sí en plancha? Bueno, yo creo que hay que votar sí en la consulta popular porque nos da una salida democrática y una salida institucional a un momento de crisis en el país, a un momento de crisis ética. Nos da una salida para que no se caotice la gestión política, la gestión del gobierno, y también porque creo que es una forma de decir que hay un camino por el que continuar, que muchas de las cosas que creíamos totalmente trabadas, cerradas, que ya no se podía hacer nada, que la impunidad iba a seguir campeando en el país, que no íbamos a poder hacer comentarios o críticas, que era inevitable la expansión de la minería aún en las ciudades, que era inevitable la explotación total del ITT, que se iba a seguir manteniendo silencio en los delitos contra los niños y las niñas y los adolescentes, que íbamos a seguir viviendo el control total del poder del Consejo de Participación Ciudadana. Creo que para todas esas preocupaciones la consulta nos ofrece una alternativa democrática para cambiar el rumbo de las cosas, aunque sea un primer paso y sin que represente un cheque en blanco. Es una salida muy importante para el país y creo que merece nuestro respaldo. Por eso queremos agradecer, a nombre también de nuestro canal Ecuamundo TV, que usted nos puede ver a través de nuestra web TV, www.ecuamundo.com. Así que queremos agradecer nuevamente a nuestros panelistas del día de hoy y decirles a ustedes que el voto tiene que ser consciente. Cualquier decisión que usted la tome, hágala siempre por la patria. Nos vemos en un nuevo momento, en un nuevo programa, Punto de Vista.